La luz ámbar de los candelabros de cristal se derramaba sobre el mármol pulido y los cubiertos de plata, creando un halo de opulencia que el jeque Tariq al-Hamad conocía demasiado bien. Cada noche, el mismo ritual, el murmullo discreto de las conversaciones, el tintineo de copas, el aroma a trufas y azafrán que flotaba en el aire. Desde su asiento privilegiado junto a la ventana arqueada, la ciudad extendía su tapiz de luces centelleantes, una prueba más de su vasto imperio. A sus 48 años, Tariq era un hombre de negocios implacable, cuya fortuna se medía en continentes, y cuya presencia en cualquier sala de juntas silencioso, una habitación entera. Sin embargo, bajo el impecable traje de seda y el rostro impasible, persistía una quietud que no era paz, sino una vastedad vacía, un eco sordo que las riquezas no podían acallar. Hoy, como en tantos otros días, su mirada se posaba en el horizonte, no en la sofisticada cena frente a él. Había perdido la cuenta de las reuniones tediosas y los tratos millonarios que habían llenado sus horas, pero en el fondo de su ser, una herida invisible, un silencio forzado lo había acompañado desde la infancia, un peso cuya causa exacta nunca había podido nombrar. Era como si una parte esencial de su historia hubiera sido borrada, un pergamino antiguo con la tinta desvanecida. 2 años desde que la inquietud se había vuelto un rumor constante en sus pensamientos, 18 meses desde que los insomnios se hicieron más largos y las noches más frías. Había consultado a médicos prestigiosos, viajado a retiros exclusivos, pero el vacío interno persistía, una grieta en su armadura de éxito. De repente, un movimiento en el exterior captó su atención. A través del cristal tintado, donde el mundo exterior parecía una pintura distante y silenciosa, una figura se detuvo. Era una mujer, pequeña y enjuta, con un rebozo de lana gruesa que cubría sus hombros. Su rostro, marcado por el tiempo y el sol, estaba enmarcado por trenzas oscuras. Junto a ella, un niño de no más de 8 años se aferraba a su falda, y a sus pies, un perro flaco de pelaje revuelto observaba el restaurante con ojos curiosos. La imagen de la mujer contrastaba violentamente con el ambiente lujoso del interior. Era una disonancia visual, como una melodía ancestral irrumpiendo en una sinfonía moderna. Los ojos de la mujer, oscuros como obsidiana pulida, se encontraron con los de Tariq. A través del cristal, una conexión improbable se forjó, una que trascendía las barreras de clase y fortuna. No había súplica en su mirada, ni resentimiento, solo una calma profunda y una verdad innegable. La mujer, inclinándose ligeramente hacia el cristal, pronunció unas palabras apenas audibles, palabras que Tariq sintió resonar en lo más profundo de su ser, aunque el sonido no traspasara el vidrio. El español antiguo, casi olvidado, parecía una caricia del viento en un desierto de memorias. La frase era un enigma, un susurro que lo llamaba. Un nudo se le formó en el estómago, un presentimiento, como una campana lejana doblando una nota de alerta. Algo en la serena audacia de la mujer lo impulsó a actuar. Lentamente, Tariq se puso de pie, su movimiento elegante, pero cargado de una nueva e inesperada incertidumbre. La cabeza de los otros comensales se giró, sus miradas interrogantes chocando contra su espalda. Mientras se dirigía hacia la salida, el aire parecía espesarse, cargado de una electricidad invisible. Al cruzar el umbral, el frío de la noche lo golpeó y con él la voz clara y sin temblor de la mujer indígena. «Adán», dijo, su tono sereno pero firme. «Adán», el nombre, su verdadero nombre, el que solo su familia más íntima conocía, el que había guardado bajo llave durante décadas para su vida pública como Tariq, resonó en el aire nocturno como un golpe seco en un tambor ancestral. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los guardias de seguridad, entrenados para el sigilo y la eficiencia, se tensaron, listos para intervenir. Pero Tariq levantó una mano, deteniéndolos. Los ojos de la mujer brillaban con una sabiduría milenaria. «Eres el nieto de quien un día engañó a mi gente», continuó ella, su voz ahora un murmullo melancólico que dolía más que cualquier grito. «No busco venganza, solo el perdón». El silencio que siguió no fue el de la noche, sino uno más profundo,
uno que venía del tiempo, de la historia misma. En ese instante, con la mujer de pie frente a él, el niño observándolo con curiosidad, y el perro, olisqueando el aire, Tarik entendió que la riqueza mayor, la verdadera libertad que siempre había buscado, era liberarse de la culpa. La grieta en su alma, por fin, tenía un nombre. La confesión de la mujer indígena, apenas un susurro envuelto en la brisa nocturna, cayó sobre Adán, el jeque Tarik al-Hamad, con el peso de siglos. No fue un ataque, ni una acusación airada, sino una verdad despojada, entregada con la quietud de las montañas ancestrales. Su mente, acostumbrada a procesar billones en segundos, se detuvo, paralizada por la magnitud de la revelación. El aire se sentía espeso, cargado con el polvo del tiempo, con la historia no contada de su linaje. Sus guardias, susurrantes, permanecían inmóviles, como estatuas de mármol, ajenos al drama íntimo que se desplegaba ante sus ojos, un drama que solo Adán y la mujer podían sentir. ¿Adán?, preguntó la mujer, su voz un eco de la suya propia, pero con la suavidad de un arroyo. Así te llamaba tu madre cuando eras pequeño, antes de que el mundo te pusiera otro nombre. Sus palabras eran como agujas finas que perforaban la capa de acero que había construido alrededor de su identidad. La piel de Adán se erizó. Nadie, absolutamente nadie fuera de su familia más cercana, sabía ese nombre. Un torbellino de memorias antiguas y olvidadas intentó emerger, imágenes fugaces de una madre con ojos tiernos, de cuentos susurrados bajo la luna, de una inocencia perdida hace mucho tiempo. El niño, que hasta entonces había permanecido en silencio, se movió, y una pequeña piedra pulida de color turquesa cayó de su mano rodando hasta los pies de Adán. El sonido fue apenas un clic, pero en el silencio monumental resonó como un trueno. Adán se agachó instintivamente para recogerla. Al tocarla, una corriente de frío recorrió su brazo. La piedra, pequeña y lisa, parecía vibrar con una energía antigua. El niño lo miró con curiosidad, sus ojos grandes y llenos de una sabiduría que Adán no esperaba. La mujer observó el intercambio con una sonrisa apenas perceptible. «Esa piedra pertenece a mi gente», dijo ella, su voz más profunda ahora. «Se la llevó un hombre hace mucho, junto con otras cosas valiosas, cosas que no se miden en oro, sino en espíritu. El que la llevó era tu abuelo. No lo culpo. La ambición es una enfermedad que ataca a muchos corazones». Su tono no era de condena, sino de comprensión melancólica. Adán sintió un peso aplastante sobre sus hombros, el peso de una herencia que nunca supo que existía, una culpa que era ajena a él y, sin embargo, ahora le pertenecía. Era la contradicción interna más cruel, el éxito externo contra el fracaso de su linaje. Recordó las historias fragmentadas de su abuelo, un hombre de visión, decían, que había adquirido vastas extensiones de tierra y recursos en los primeros días de su imperio. Esas adquisiciones siempre se habían narrado como actos de brillantez empresarial, la fundación de la riqueza de su familia. Ahora, la mujer indígena le ofrecía una narrativa diferente, una que arrancaba el velo de la conveniencia. La riqueza de su familia, la fuente misma de su identidad como Tarik al-Hamad, se había construido sobre una injusticia. El trauma específico se revelaba como una herida que no era suya, pero que él sentía en sus huesos. 2 generaciones después, la mujer dio un paso hacia él, su rebozo moviéndose suavemente con la brisa. Su gesto no era amenazante, sino una invitación silenciosa. «Mi nombre es Itzel», dijo, ofreciendo una palma abierta, sin tocarlo. «Y el de él es Jimén». El niño, Jimén, asintió con una seriedad impropia de su edad. La mirada de Itzel no juzgaba, simplemente observaba. La calidez de su presencia comenzaba a derretir el hielo que Adán había sentido. No intentó consolarlo, ni ofrecer soluciones simplistas. Solo le ofreció la verdad, un espacio seguro para que la comprendiera. El perro, que hasta ahora había olisqueado el suelo, levantó la cabeza y emitió un suave gemido, apoyando su cabeza en la pierna de Itzel. Fue un gesto de calma, una normalización de la diferencia. Adán, que nunca había tenido un animal cerca,
Sintió un atisbo de algo, la forma en que Itzel trataba al perro, con una gentileza silenciosa, no como una mascota, sino como un compañero, le dijo más que 1000 palabras, el pequeño gesto de respeto hacia todas las formas de vida. «¿Qué es lo que esperas de mí?», preguntó Adán, su voz un poco ronca, la primera vez que hablaba más allá de un monosílabo. Era una pregunta directa, impulsada por la lógica de los negocios, donde cada acción tenía una contraparte, cada deuda un pago. Itzel sonrió tristemente. «Nada», respondió. «Solo necesitaba que lo supieras. Mi gente tiene una memoria larga. La tierra también tiene memoria. La culpa no es una carga que deba llevar un inocente, pero la verdad libera. Y a veces necesitamos perder nuestra voz antes de descubrir lo que realmente tenemos que decir». Sus palabras eran enigmáticas, poéticas, y resonaron con la frase temática que Adán no sabía que buscaba. Él sostuvo la piedra turquesa en su mano, su peso un recordatorio constante de la injusticia y la promesa de un perdón. El aire de la noche parecía más fresco ahora, menos opresivo. La mujer no le pedía restitución material, ni castigo. Solo le había entregado la carga de una verdad y la oportunidad de una liberación. Era una oferta que iba más allá de cualquier transacción comercial, una que tocaba el alma misma. Se dio cuenta de que este encuentro, fortuito y abrumador, no era el fin de una historia, sino el comienzo de otra. La rutina de su sufrimiento, su vacío interno, había sido abruptamente interrumpida por la honestidad de una mujer que vivía en un mundo completamente diferente, pero que compartía una misma humanidad. La piedra turquesa en la palma de Adán ardía con una verdad ancestral, un fuego lento que consumía las capas de ignorancia autoimpuesta. El silencio que siguió a las palabras de Itzel no fue incómodo, sino profundo, un lienzo en blanco donde Adán podía comenzar a pintar una nueva comprensión de sí mismo y de su linaje. Sus ojos viajaron del rostro sereno de Itzel a la mirada inquisitiva de Shimén, y finalmente al perro flaco que se acurrucaba a los pies de la mujer. Era una tríada de presencias que lo arraigaban a una realidad que su torre de marfil había oscurecido. «¿Perdón?», susurró Adán, probando la palabra en su boca. Era un concepto que en su mundo de negocios se medía en liquidaciones y acuerdos confidenciales, no en la ligereza de un alma. La noción de ser perdonado por algo que no había cometido personalmente, pero de lo que era heredero, era tanto liberadora como abrumadora. La culpa, ese peso invisible que había sentido toda su vida, comenzaba a solidificarse, a tomar forma. Era la herida escondida en la dinámica familiar que nadie más había notado, el patrón de dolor que no debería existir en su perfección superficial. Itzel asintió lentamente. «Perdón por la deshonra, no por la culpa que no te pertenece. La deshonra de lo que se llevó, la deshonra de la confianza traicionada, pero el perdón es un río que debe fluir en ambas direcciones. Quien perdona, también se libera». Sus palabras no eran un sermón, sino una invitación a una nueva forma de entender el mundo, una que no se basaba en la retribución, sino en la sanación. Esta era la metodología emocional que él buscaba sin saberlo. Adán se encontró pidiendo, no exigiendo. ¿Puedo ofrecerles algo? Un lugar para pasar la noche, comida, lo que necesiten». Su voz, la del poderoso jeque, ahora temblaba con una vulnerabilidad que no había experimentado en décadas. Su oferta era tentativa, un eco de sus intentos fallidos de llenar el vacío con soluciones materiales. Itzel lo miró con gentileza. «Ya tenemos dónde estar esta noche, Adán. Vinimos solo por esto, pero si tu corazón te lo pide, puedes venir mañana, al parque donde la ceiba antigua extiende sus ramas, al amanecer, si tu corazón te guía». Era una oferta de elección, no de presión. La restauración de su agencia, la invitación a participar. Adán sintió una punzada de esperanza, mezclada con el miedo a lo desconocido. Un jeque en un parque al amanecer. La idea era absurda para su mundo, pero curiosamente atractiva para el Adán que recién despertaba. «Estaré allí», prometió, sin saber si podría cumplirlo, pero sintiendo la necesidad de hacerlo. La pequeña piedra turquesa seguía en su mano,
ahora su objeto simbólico, una ancla emocional a este encuentro. A lo largo de las horas que siguieron, Adán no pudo dormir. La imagen de Itzel y Ximen danzaba en su mente, junto con las palabras Adán y perdón. La majestuosa habitación, antes un refugio, ahora le parecía una jaula dorada. Sentía la lucha interna, el deseo de entender contra el miedo a lo que podría descubrir. La noche estiraba el tiempo, magnificando cada pensamiento, cada duda. El gatillo de dopamina se había activado. La anticipación de la mejora, la curiosidad y la expectativa de lo que el amanecer traería lo mantenían despierto. Al amanecer, contra todo pronóstico, Adán estaba en el parque. La brisa fresca jugaba con las hojas de los árboles y el canto de los pájaros era una sinfonía que nunca antes había notado. La ceiba, imponente y antigua, dominaba el centro del parque, sus raíces expuestas como venas gigantes que nutrían la tierra. Y allí, bajo sus ramas, estaban Itzel, Ximen y el perro, sentados en silencio. Era una escena de paz tan profunda que el alma de Adán se sintió conmovida. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el sendero de grava. Itzel levantó la mirada y le ofreció un espacio junto a ellos. Adán se sentó en la tierra fresca, sintiendo la rugosidad bajo sus manos, una sensación que contrastaba con la suavidad de las sedas a las que estaba acostumbrado. Entregó la piedra turquesa a Ximen, quien la tomó con una sonrisa, como si le devolvieran un viejo amigo. «Mi abuelo», comenzó Adán, su voz entrecortada por la emoción. «Quiero saber más, no de la historia que me contaron, sino de la verdadera». Era un momento de profunda vulnerabilidad, la conexión alcanzando un pico, generando una respuesta empática en el universo de su ser. El oxígeno se oxigenó, el corazón de Adán se abrió. Itzel comenzó a narrar, no con amargura, sino con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas lunas. Habló de su gente, de un valle fértil al pie de las montañas, de los espíritus de la tierra y del agua, de cómo el abuelo de Adán, un hombre de mirada ambiciosa, llegó con promesas de progreso y modernidad, ofreciendo baratijas a cambio de tierras sagradas. Habló de documentos firmados bajo engaño, de la fe traicionada, de cómo su pueblo fue empujado a las orillas, mientras el imperio del abuelo de Adán se expandía. Él no era un hombre malo, dijo Itzel con un suspiro. Era un hombre ciego al valor de lo que no podía medir con monedas. Creía estar protegiendo a su familia, asegurando su futuro. ¿Pero a qué costo? Las palabras resonaron en Adán. Su abuelo no era un villano unidimensional. Era un hombre impulsado por la avaricia y el miedo a la escasez, ciego a la verdadera riqueza de la tierra y su gente. Adán sintió una oleada de vergüenza y dolor, pero también de una extraña claridad. La herida interna, el vacío que había sentido, era el eco de esa injusticia no reparada. Al escuchar la historia, al sentir la presencia de Itzel y Ximen, se dio cuenta de que el perdón de Itzel no era un acto pasivo, sino una fuerza activa. La verdadera riqueza no se cuenta en oro, sino en la ligereza de un alma liberada. El clímax emocional no era una batalla externa, sino un reconocimiento interno. Era el momento mágico en que Adán decidió no solo escuchar, sino también sentir y actuar. El amanecer se filtraba entre las hojas de la ceiba, pintando el rostro de Adán con hilos de luz. Las palabras de Itzel habían penetrado la armadura de su indiferencia, desvelando una verdad que su alma había conocido en silencio. No hubo un grito desgarrador, ni lágrimas torrenciales, sino una quietud aún más profunda que su vacío anterior, una quietud cargada de comprensión y el anhelo de enmendar. La primera victoria emocional de Adán no fue un acto grandioso, sino la elección de escuchar, de reconocer el dolor ajeno como un reflejo del suyo propio. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Adán, su voz un susurro apenas audible, más una súplica que una pregunta. Sus ojos, antes impenetrables, reflejaban ahora una vulnerabilidad cruda. La piedra turquesa en la mano de Ximen brillaba bajo el sol naciente, un faro de la historia que Itzel había compartido. Itzel lo miró con una sonrisa que suavizó las líneas de su rostro. «Ya estás haciendo lo más importante, Adán.
Escuchas, ves, sientes. Eso es el inicio de la sanación. Mi gente necesita muchas cosas que el oro no puede comprar, pero que la dignidad puede restaurar. Sus palabras eran una puerta, no una orden. A lo largo de las semanas siguientes, los días se transformaron en semanas, y Adán regresó al parque, no con limusinas o guardias, sino a pie, con la misma modestia que le permitía conectar con Itzel y Shimén. Los encuentros se hicieron regulares. No eran reuniones de negocios, sino momentos de aprendizaje, de compartir. Itzel le enseñó sobre las plantas curativas, sobre los ciclos de la luna, sobre la sabiduría de los ancianos. Shimén, inicialmente tímido, comenzó a compartir sus pequeños dibujos, sus sueños, sus juegos. El perro, que Adán había llamado guardia, se acurrucaba a sus pies, un testimonio silencioso de la confianza que crecía entre ellos. Adán, el jeque, ahora Adán, el hombre que buscaba la verdad, descubrió que la cura no era lineal. Hubo días de frustración, de culpa renovada, de la abrumadora tarea de deshacer décadas de engaño, pero cada vez las palabras de Itzel, la verdad libera, resonaban en su mente, y la presencia silenciosa de Shimén y guardia lo anclaban. La conexión entre ellos era un ritual, una sensación de algo mágico y sagrado que Adán nunca había experimentado. Fue durante uno de esos amaneceres bajo la ceiba que Itzel reveló más de su propia historia, no con el propósito de victimizarse, sino para mostrar a Adán que la resiliencia humana es un puente sobre el abismo del sufrimiento. Su gente había sido forzada a mudarse varias veces, sus tradiciones amenazadas, su lengua casi extinguida. Itzel misma había luchado para preservar las viejas historias, las canciones, los rituales, en un mundo que valoraba lo nuevo sobre lo ancestral. Su secreto oculto no era riqueza material, sino la inmensa riqueza de su herencia cultural que había protegido ferozmente. Ella no era solo una mujer, era una guardiana de un legado, una biblioteca viva de un pueblo. Adán, a su vez, comenzó a compartir su propia soledad, la presión de vivir bajo un nombre que no sentía completamente suyo, el vacío de las relaciones superficiales, el peso de las expectativas invisibles. Era un intercambio de vulnerabilidades que cimentaba su conexión. Descubrió que la compasión no era una debilidad, sino una fuerza, una herramienta activa de protección para su alma. La dopamina cognitiva se mantenía activa, la curiosidad de aprender más sobre la cultura de Itzel, sobre cómo la sanación funcionaba en la práctica. Un día, Adán tomó una decisión que marcó el punto de no retorno. Anunció que dedicaría una parte significativa de su fortuna a la restauración de las tierras y las tradiciones de la gente de Itzel, no como una donación caritativa, sino como una restitución, un reconocimiento público de la injusticia cometida por su antepasado. Quería ir más allá del perdón privado, hacia una redención colectiva. Era su propia intervención emocional, un acto de competencia y coraje relacional. La primera tentativa fue frágil, casi un susurro. La idea de un jeque de renombre admitiendo una falta ancestral de su familia era inaudita. Sus asesores intentaron disuadirlo, temiendo por su reputación y por la inmensidad de su fortuna. Pero Adán, ahora guiado por una brújula interna diferente, se mantuvo firme. Su respiración era pesada, sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de una nueva determinación. La segunda tentativa fue más fuerte. Con la ayuda de Itzel, Adán comenzó a investigar los registros antiguos, a desenterrar los documentos que probaban el engaño de su abuelo, no con el propósito de castigar, sino de establecer la verdad, de reescribir una historia. El proceso fue arduo, lleno de resistencia, pero la imagen de Shimén y su piedra turquesa lo impulsaba. La tercera y plena fue una conferencia de prensa, organizada discretamente, pero con la solemnidad de un juicio histórico. Adán se paró frente a un pequeño grupo de periodistas y, con la voz clara y sin rastro de su antigua opresión, pronunció las palabras que habían estado atrapadas durante generaciones. Admitió la traición de su abuelo, suplicó el perdón no solo de Itzel y su pueblo, sino de la historia misma. Se comprometió a devolver las
tierras ancestrales que aún conservaba su familia, a invertir en la educación de los niños, en la revitalización de la lengua y las costumbres. Sus palabras fueron un puente entre el pasado y el futuro, un acto de amor y restitución. Las lágrimas brotaron en los ojos de Itzel, no de tristeza, sino de una alegría contenida, de una gratitud explosiva que transformó su rostro. Jimén, de pie a su lado, apretó la piedra turquesa contra su pecho. La palabra que Adán había pronunciado, perdón, ahora no era solo una palabra, sino un acto, una reconexión con una humanidad que había estado oculta bajo el brillo del oro. La sanación del jeque, el nacimiento de Adán, había comenzado. Los que estaban presentes, algunos periodistas cínicos, algunos historiadores escépticos, sintieron un nudo en la garganta. Vieron no solo a un jeque, sino a un hombre rompiendo cadenas invisibles. Era la primera vez que Adán se sentía verdaderamente libre. El tiempo, esa corriente implacable que antes había arrastrado a Adán por los cauces de una vida vacía, ahora parecía fluir con un propósito distinto. Las semanas que siguieron a su declaración pública se tejieron con hilos de reconstrucción y esperanza. Ya no era el jeque que cenaba solo en restaurantes de lujo, sino Adán, el hombre cuyo corazón se había abierto a una nueva verdad. Los días se transformaron en meses y los cimientos de la nueva normalidad se asentaron con firmeza. Su vida, antes una coreografía de reuniones y transacciones, ahora incluía mañanas en el parque, escuchando los cuentos de Itzel y la risa cristalina de Jimén. La restitución de las tierras ancestrales no fue un mero acto burocrático. Adán se involucró personalmente en cada detalle, trabajando codo con la gente de Itzel. Aprendió a identificar los árboles sagrados, a respetar los ríos que fluían por aquellas tierras, a entender que la riqueza de un lugar no reside solo en lo que produce, sino en lo que alimenta el espíritu. Los ingenieros y abogados de Adán, acostumbrados a tratar con corporaciones, se encontraron negociando con ancianos sabios que medían el valor en ciclos lunares y el canto de los pájaros. Fue un realismo equilibrado. Reconocer que la curación no era simplemente una firma, sino un proceso de diálogo y comprensión mutua. La anomalía en los patrones relacionales que no debería existir en su vida se estaba corrigiendo. Donde antes había distancia y frialdad, ahora crecían puentes de respeto y colaboración. Adán, el que había vivido bajo expectativas invisibles, ahora era observado con una mezcla de sorpresa y gratitud por su propia gente, por aquellos que solo conocían al jeque. La herencia de su abuelo, el antagonista cuyas acciones habían despojado a un pueblo, no fue castigada con venganza. En cambio, su legado fue reescrito por las acciones de su nieto. El castigo de aquel hombre, si es que existía, era la reevaluación de su nombre, el reconocimiento de su error a través de la redención de Adán. Sus posesiones materiales, la vasta fortuna, se convirtieron en herramientas de sanación, no de acumulación. La soledad que el abuelo había sembrado con sus actos de avaricia, Adán la transformó en conexión. El pueblo de Itzel, antes marginado y olvidado, florecía nuevamente. Con el apoyo de Adán, construyeron escuelas bilingües donde los niños aprendían su lengua ancestral y las ciencias modernas. Se establecieron talleres donde los artesanos podían revivir y enseñar sus oficios tradicionales. Los viejos cantos volvieron a escucharse en el valle, llevando consigo la historia y la identidad de una gente que se negaba a desaparecer. Adán, en lugar de ser un curador genial, se posicionó como un facilitador, un alumno humilde que usaba su expertise genuina en recursos para amplificar la voz de quienes habían sido silenciados. Un año después de aquel encuentro en el restaurante, un festival se celebró en el corazón del valle recién restituido. Era una celebración de la cosecha, de la comunidad y de una conexión inesperada. Itzel, con un nuevo brillo en sus ojos, invitó a Adán a sentarse en el círculo de ancianos. El niño, Jimén, ahora más alto y con una confianza radiante, tocó una flauta de carrizo con una melodía que era tanto antigua como nueva. Era la inversión simbólica completa. El silencio de la opresión se había transformado en el canto de la celebración. La invisibilidad
había dado paso al reconocimiento. Adán, de pie frente a su gente y los ancianos de Itzel, sintió la inmensa satisfacción de la sanación. Mi abuelo creyó que el progreso se medía en lo que se tomaba, dijo, su voz resonando con una autoridad que venía de la humildad. Yo he aprendido que el progreso verdadero es lo que se comparte, lo que se honra, lo que se devuelve. La tierra tiene memoria y el corazón también. El objeto simbólico, la piedra turquesa que Ximén llevaba en un collar, era ahora un emblema de esta nueva era. No solo representaba la injusticia pasada, sino la promesa de un futuro donde la dignidad y la conexión superaban la codicia. Las reflexiones sobre la dolor relacional justificado y la frustración con la falta de autenticidad que el público podía sentir se veían validadas en la historia de Adán. Su viaje mostraba que la búsqueda de autonomía emocional y conexión genuina era posible, incluso para alguien que lo tenía todo y a la vez no tenía nada. No había una solución mágica, sino la disciplina de una vigilancia emocional constante, de la observación, el análisis y la intervención estratégica. La libertad no era la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con una nueva sabiduría. La competencia relacional de Adán había evolucionado, no solo en su trato con Itzel y su pueblo, sino en su propia vida. Sus antiguos socios de negocios notaban un cambio, una serenidad en su mirada, una profundidad en sus decisiones. Él ya no buscaba solo ganancias, sino un propósito. La victoria sobre el sistema disfuncional de su propia vida era una consecuencia de su competencia emocional, no un golpe de suerte. El valle, ahora vibrante con vida y cultura, era la prueba irrefutable de que, a veces, dar una segunda oportunidad a alguien también concede una a uno mismo. Los años pasaron como las nubes sobre las montañas que rodeaban el valle restituido. La ceiba antigua, con sus raíces profundamente ancladas en la tierra, seguía siendo el testigo silencioso de una transformación. Adán, cuyo verdadero nombre había sido redescubierto en una noche fría, ya no era solo el jeque, sino un hombre arraigado, un puente entre mundos. Sus cabellos se salpicaron de plata, y las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, no por la preocupación, sino por las sonrisas y las lágrimas compartidas. La escena final transcurrió en el mismo valle que un día fue objeto de engaño. Adán, Itzel y un Ximén ya convertido en un joven fuerte y sabio, caminaban por un sendero recién abierto, flanqueado por maizales jóvenes. El sol de 1900. La tarde bañaba la escena con un resplandor dorado. La imagen encapsulaba toda la jornada. El retorno a la tierra, el florecimiento de una amistad inesperada, la promesa de un futuro entrelazado. No había rastro de la opulencia ruidosa de su vida anterior, solo la riqueza silenciosa de la conexión. Adán se detuvo junto a Itzel. Sus miradas se encontraron, llenas de una comprensión que no necesitaba palabras. Mi abuelo creyó que solo el oro podía comprar la felicidad, dijo Adán, su voz un susurro que se mezclaba con el viento. Pero él estaba atrapado en una jaula de ambición. Tú, Itzel, me enseñaste que la verdadera libertad es la que no se negocia, la que se encuentra en la verdad y en el perdón. La reflexión universal resonó, aplicable a cualquier alma que buscara la plenitud más allá de las posesiones. Itzel asintió, su rostro irradiando una paz profunda. La bondad se mostró más fuerte que cualquier veneno, Adán. Tu abuelo fue ciego, pero tú elegiste ver. A veces la verdadera riqueza no se cuenta en oro, sino en la ligereza de un alma liberada. La frase temática, la lección central de la historia, resonó con una fuerza inquebrantable, tallada por la experiencia y la sabiduría. Ximén, ahora un joven que llevaba en sus ojos la fuerza de su linaje y la esperanza de su futuro, descolgó de su cuello el collar. La piedra turquesa, pulida por los años y el uso, brillaba con una luz interna. La extendió a Adán. «Esta piedra es tuya ahora, Adán», dijo. «Es un recordatorio de que siempre hay que escuchar los susurros de la tierra y del corazón. Ella guarda las historias, pero también las promesas». Adán tomó la piedra, sintiendo su peso familiar. Ya no era un símbolo de culpa, sino de redención, de una conexión restaurada.
Era un talismán de la vigilancia emocional continua, un recordatorio de que la cura es un estado activo, no pasivo. La vulnerabilidad, que antes había sido un llamado al aprendizaje, ahora era una fuente de fortaleza. La piedra mágica aún reposaba en la mesa de noche del alma de Adán, una memoria de que la cura a menudo comienza con el acto más pequeño de fe en nuestra propia voz y el coraje de dejarla ser escuchada. El sol comenzó a descender y las siluetas de Adán, Itzel y Shimen se alargaron sobre el sendero. No había un final completamente optimista sin matices, pues la lucha por la justicia y la dignidad era continua. Pero ahora, Adán tenía las herramientas, la sabiduría y la comunidad para mantener la luz encendida. La libertad no era permanente, pero ahora era defendida. Dejaba un espacio para que el espectador reflexionara sobre su propia vida, sobre las cadenas invisibles que quizás también lo ataban, y sobre la posibilidad de que, a veces, el mayor regalo que podemos dar a otra persona es la paciencia de esperar mientras se recuerda cómo usar sus propias alas, porque al final, la verdadera riqueza reside en los lazos que creamos y en la valentía de enfrentar nuestra historia. Detente. Sí, tú. No te atrevas a deslizarte sin antes mirarte al espejo que esta historia ha puesto frente a ti. ¿Crees que el vacío del jeque es tan diferente de los silencios que guardas en tu propia vida? ¿Crees que la verdad de Adán no tiene un eco en las historias no contadas de tu propio linaje? Esta no es una simple narración, es un mapa, una hoja de ruta para aquellos que se sienten atrapados en la opulencia de la apariencia o en la pobreza del espíritu. Te hemos mostrado el camino, te hemos dado la clave, el secreto que Adán tardó décadas en descubrir. Pero ¿de qué sirve una llave si no se usa? ¿De qué sirve una verdad si se deja enterrada bajo el miedo o la indiferencia? La pregunta que toca el alma, la que nadie se atreve a hacer, es esta. ¿Cuántos Adanes hay en tu familia, en tus amigos, en tu propia vida, cargando culpas que no les pertenecen, pero que no tienen la valentía de soltar? ¿Cuántas Itzeles conoces que solo buscan el perdón, pero encuentran el muro del silencio? Este es el momento de la verdad, el único instante que importa. Te desafío a que no te quedes callado. Tu voz importa, tu experiencia importa. No comentes por nosotros, sino por ti, por ese nudo en el estómago que sentiste, por esa punzada de reconocimiento. Permite que la dopamina de la curiosidad te impulse a la acción. ¿Qué es lo que esta historia te susurró? ¿Qué te hizo sentir? No te guardes la respuesta. Las palabras de Itzel resuenan. A veces necesitamos perder nuestra voz antes de descubrir lo que realmente tenemos que decir. ¿Estás listo para encontrar la tuya? Deja tu opinión, una frase, una palabra, en los comentarios de este video. Hazlo ahora, antes de que el brillo de la pantalla te atrape de nuevo y el eco de esta verdad se desvanezca. Es tu golpe bajo, tu oportunidad de conectarte con tu propia historia. ¡Alto! Un momento más. El nocaut técnico no ha llegado todavía. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Has sentido la conexión, has respirado la catarsis. Esta es tu última oportunidad de redención, no por nosotros, sino por la versión más auténtica de ti mismo. Te hemos dado una historia que restaura la fe en la humanidad, que valida que sufrir no es debilidad y que las segundas oportunidades existen. Pero ¿de qué sirve creer si no actúas? ¿De qué sirve sentir si no compartes? Queremos saber, ¿te gustó este viaje? ¿Qué aprendiste de la transformación de Adán? ¿De la sabiduría de Itzel? ¿Reconociste alguna parte de tu propia alma en esta narrativa? ¿Hay alguna historia que te persigue? ¿Algún perdón que necesitas dar o recibir? La vida no espera, las verdades se desvanecen. Este es tu momento de dejar una huella, de sumarte a esta conversación de almas. El oxitocina de la conexión se derrama en este espacio. No lo ignores. Permite que tu voz sea un faro para otros que también buscan su propia liberación. No permitas que el miedo te robe esta última oportunidad. Comenta ahora, comparte tu historia, tu aprendizaje, tu sentimiento más profundo. Este es el cierre del círculo, tu participación final en esta danza de la verdad. Tu silencio es una derrota personal. No lo permitas.